Buenas tardes, mi nombre es María Ana González Rosas. Vengo a presentar el caso clínico correspondiente a la estadía número 1, nutrición enteral. Soy estudiante de la licenciatura en nutrición aplicada a cargo de la maestra Eva Salmerón de la Cueva. La nutrición enteral y parenteral son los dos tipos de nutrición artificial de la que se dispone. Son las técnicas de soporte en las que se introduce al organismo la variedad de nutrientes que el paciente requiere, generalmente mediante una sonda que se dirige al intestino delgado. La nutrición enteral por sonda nasogástrica se coloca una sonda por la nariz que va a realizar un recorrido hasta el estómago por el cual se van a ir suministrando los nutrientes. Cuando el paciente está consciente, se introduce por los orificios de la nariz y se le pide que vaya tragando saliva para introducir la sonda hacia el tracto digestivo y no hacia el aparato respiratorio. La nutrición enteral por sonda nasoenteral es llevado hasta el intestino. La enterostomía es cuando no resulta viable la alimentación mediante sonda nasoentérica o nasogástrica. En esta se coloca la sonda a través de la piel. Es un catéter que suele emplearse cuando el paciente no puede alimentarse por sí mismo. La nutrición enteral es la técnica que es la elección en situaciones en las que el paciente presenta desnutrición o riesgo de padecerla debido a la imposibilidad de deglutir o a la negativa de hacerlo. O también a veces se da por una enfermedad mental. Se usa en pacientes sin capacidad de ingerir. Para aplicarla se requiere que el sistema digestivo tenga un mínimo de funcionalidad. Vamos a revisar los datos generales de nuestro paciente, los antecedentes no patológicos y patológicos, así como la historia familiar, los cuales al recibir este paciente fue imposible saber debido a su condición. Ya después supimos que es una persona la cual quedó huérfana de niño y no conoció familiares, tampoco tuvo hermanos, se crió en una casa hogar. El caso es complicado sobre todo porque no hubo referencias de alergias, alimentación que haya llevado en los antecedentes familiares. Supimos que lleva más de 15 años con diabetes tipo 2 y el inicio de las diálisis fue reciente, en mayo de este mismo año, las cuales solo acudió en 5 ocasiones y después desertó aproximadamente hace un mes. Nuestro paciente es un masculino de 67 años, de estado civil viudo, es jubilado, con nivel de escolaridad secundaria. En sus antecedentes no patológicos, el paciente vive solo en un departamento de su propiedad. En él cuenta con todos los servicios. Anteriormente vivía con su esposa, pero falleció en un accidente. Se alimenta en los servicios de un comedor comunitario. En su casa cuenta con todos los servicios. En antecedentes patológicos, el paciente tiene hipertensión, anemia, diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. Los antecedentes familiares se ignoran. Caso clínico. Paciente masculino de 67 años con insuficiencia renal crónica, nefropatía de causa urológica, asiste al programa de diálisis desde mayo de 2022. Ingresa por diarrea y malnutrición. En fecha 16 de agosto tiene edema y no puede caminar. Se le realiza un electroencefalograma resultando en cefalopatía metabólica por trastornos hidroelectrolíticos. El paciente pesa 46 kilogramos. Su talla es de 1,60, por lo tanto tiene un índice de masa corporal de 17.9. El peso usual es de 70 kilogramos. Padece anemia. Vive solo y antes de que lo trajeran había empezado a dejar de asistir al comedor en el que generalmente comía. La tensión arterial es elevada, presenta uremia, fatiga, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, hinchazón de las manos
piernas, ojos, zona lumbar, confusión y dificultad para moverse. El síndrome urémico conduce a la malnutrición. Por tanto, la intervención nutricional en la enfermedad renal crónica mediante soporte nutricional o enteral y parenteral está condicionada por algunas alteraciones metabólicas y hormonales. La terapia nutricional no puede considerarse aislada desde la perspectiva de otras intervenciones terapéuticas. En pacientes diabéticos es prioritario el control metabólico de la glucosa y la corrección de la hipertensión arterial. Además, es importante considerar que el vaciamiento gástrico, la motilidad intestinal y las funciones digestivas y absortivas y la gastroparesia en diabéticos están comprometidos en pacientes con enfermedad renal crónica. La utilización de agentes procinéticos como metoclopramida en el control de la diabetes y el tratamiento de la neuropatía pueden mejorar la tolerancia individual y optimizar los resultados del soporte nutricional. Los estudios de laboratorio muestran que la filtración glomerular indica que la enfermedad renal crónica se encuentra en estadio 5. La creatinina sérica nos refiere bloqueo de las vías urinarias, así como la hinchazón de los pies. La glucosa está un poco elevada, la urea, que es el residuo de la descomposición de las proteínas, el nivel debería ser mayor a 40 miligramos. El colesterol y triglicéridos se encuentran en parámetros normales, en este caso debido a la falta de alimento. Así también podemos ver en el hemograma que el paciente presenta anemia, esta derivada de su condición de la enfermedad renal crónica. Mediante la valoración global subjetiva encontramos un paciente malnutrido y en estado grave. En los pacientes con enfermedades crónicas es común la pérdida de nutrientes, también por el líquido dializado. Las medidas antropométricas, como se puede ver, varían, pues como vemos es un paciente con edema y el peso de por sí ya es bajo, pero este es nuestro mejor parámetro. Tenemos un diagnóstico nutricional que llevamos a cabo mediante el método PES. El problema es la pérdida excesiva e involuntaria de peso, un estado mental afectado por los padecimientos, nutrición y tratamientos omitivos. La etiología: náuseas, vómito, anorexia, debilidad, bajo peso, nula ingesta de medicamentos que han ocasionado dificultad para caminar y alimentarse, demencia derivada de la debilidad. Los signos y síntomas son el consumo nulo de nutrientes, pérdida involuntaria y exagerada de peso, pérdida del apetito, cansancio, sueño y debilidad. El paciente con enfermedad renal crónica estadio 5, de acuerdo a los estudios bioquímicos, con desnutrición severa, reflejadas también mediante las medidas antropométricas, tiene anemia, lo que podemos ver en los estudios bioquímicos, debilidad del paciente, nula ingesta de alimentos y el abandono del tratamiento. Por tanto, el paciente se encuentra en estado grave de desnutrición y se inicia con nutrición enteral. El tratamiento tiene como objetivo tratar las causas específicas de la enfermedad renal, identificar y resolver las causas reversibles del daño, tratar los factores de progresión, controlar los factores de riesgo cardiovascular, evitar los nefrotóxicos y manejo de las complicaciones urémicas. La nefropatía urológica es una lesión que se produce por la obstrucción del tracto urinario. La restricción del fósforo podemos lograrlo restringiendo las proteínas provenientes de carnes rojas y lácteos. Es mejor consumirlas de alto valor biológico, como carne de ave, de pescado y huevo. Para controlar con las concentraciones de potasio, debemos limitar los alimentos ricos en este, como el aguacate, el banano, kiwi, frutos secos. Se deben elegir frutas y verduras que sean bajas en potasio y consumir porciones muy pequeñas de alimentos con un alto contenido de potasio, por ejemplo, 1 o 2 tomates en la ensalada o unas poquitas pasas en la avena. Se puede eliminar parte del potasio de las papas cortándolas en cubitos o rallándolas y luego hirviéndolas en una olla llena de agua. También pusimos unas recomendaciones, como es
Bueno, ya dijimos, prevalecer la restricción proteica, evitar carnes, grasas, vísceras y embutidos. Los hidratos de carbono deben de ser de absorción lenta y asar, cocinar mejor que freír las carnes. Las carnes permitidas. Tratamiento nutricional. Se administra Enterrex 3 veces al día, 237 mililitros. Se inicia con una en la mañana, otra en la tarde, mediante la sonda. Este suplemento contiene agua, leche desgrasada, maltodextrina, azúcar, aceite de canola, proteína de leche concentrada, proteína de soya concentrada, fosfato de calcio, fosfato de magnesio y gel de celulosa. Después de una semana se retira la sonda y se inicia con alimentación vía oral, administrando vitamina D, hierro, aglutinante de fosfato, laxantes, heparina y eritropoyetina. La nefropatía urológica es la lesión que se produce en el tracto urinario. La alimentación enteral son útiles en fase de recuperación de eventos catabólicos como el que vemos en nuestro paciente con anorexia, especialmente en ancianos con problemas de masticación, ya que es líquida o semilíquida. Los aportes de proteína deben ir acompañados de adecuados suplementos energéticos. Se deben de elegir aquellas cuya proporción calórica proteica sea aproximadamente de 150 calorías por gramo de nitrógeno. Otra alternativa son los suplementos orales específicos y de administración supervisada durante las sesiones de diálisis. Los suplementos deben aportar el complemento de calorías y proteínas necesarios para alcanzar las recomendaciones energético-proteicas necesarias para el paciente. Farmaconutrientes. La heparina ayuda a prevenir la aparición de coágulos. Algunos fármacos pueden alterar la normal utilización de los nutrientes, comprometiendo con ello el estado nutricional del paciente. Los efectos que pueden ejercer los fármacos sobre los nutrientes o estado nutricional son los siguientes: efecto antinutriente, mala digestión y o mala absorción, cambios en la utilización metabólica, hipersecreción urinaria de vitaminas y o oligoelementos, hipercatabolismo de nutrientes, estrés catabólico con pérdida de peso corporal y disminución de la ingesta por pérdida de apetito. Interfieren con la absorción de nutrientes. La reacción entre medicamento y minerales puede reducir la cantidad de mineral disponible para la absorción. Se recomienda tomar los minerales por separado esperando de 2 a 6 horas. Ciertos fármacos pueden interferir también con la absorción de nutrientes porque ocasionan mayor peristalsis en el intestino y el estómago. Se vacía más rápido antes de absorber correctamente los nutrimentos. Otros pueden dañar la mucosa intestinal e interferir igualmente en la absorción. Estas interacciones solo suelen tener importancia en pacientes con ciertos tratamientos crónicos, así como en poblaciones malnutridas. Si el tratamiento farmacológico es de corta duración y la persona que lo sigue está bien alimentada, el organismo dispone de las reservas necesarias para que aparezcan problemas de déficit nutricional. Ciertos medicamentos absorben nutrientes, vitaminas y minerales, como el ejemplo es la colestiramina, que provoca absorción de vitaminas, liposolubles y ácido fólico. Si es el caso, se recomienda utilizar complementos vitamínicos. Sin la conversión del ácido fólico, se inhibe la síntesis del ADN. Se recomiendan complementos vitamínicos si es el caso. Los medicamentos que afectan la ingesta alimentaria reducen la absorción de vitaminas liposolubles y reducen los niveles de folato. La furosemida favorece la excreción de sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y bicarbonato. Modificación del pH gástrico se da con el tratamiento crónico de phenytoína, aumenta el pH intestinal y disminuye la absorción del ácido fólico. Llevamos a cabo la distribución calórica. Nuestro paciente, cuando ya se encuentra en su tratamiento de diálisis, recordemos que el término de peso seco se refiere al peso alcanzado cuando ya no se cuenta
con exceso o deficiencia de líquido en el cuerpo. Conocerlo es muy útil, sobre todo en estos pacientes que se encuentran en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Calculamos Se calcula el peso seco del paciente, que ha quedado en 43 kilogramos. Posteriormente se saca el peso ideal. Este peso ideal los llegó a 69.6 a 72. Y 72 gramos tienen que ser de proteína. Nuestra distribución quedó en 8 porciones de verduras, 2 de frutas, 5 de cereales y tubérculos, 3 de leguminosas, 2 de alimentos de origen animal, muy bajo aporte en grasa, 1 de leche descremada y 5 de aceites y grasas sin proteínas. Dando continuidad, elaborar este menú tomando en cuenta las consideraciones y condiciones en las que se encuentra el paciente y que ya ha iniciado el tratamiento de diálisis. Existen dos clases de proteínas. Las proteínas de mayor calidad se encuentran en productos animales como carnes, aves, pescado y huevo. Para su cuerpo, utilizar estas proteínas es más fácil. Las proteínas de menor calidad se encuentran en vegetales y granos. Debe controlar su consumo de líquidos y estos minerales, como el sodio, afectan la presión. El fósforo no se elimina en su totalidad en la diálisis y el exceso puede ocasionar un exceso de calcio, perjudicando los huesos, la piel, la circulación y daño en el corazón y otros órganos. El potasio ayuda al correcto funcionamiento de los músculos y el corazón. Sin embargo, nuestro paciente no es correctamente metabolizado y podemos recomendarle también aplicar la técnica del remojo en papas, lentejas, frijoles, no utilizar sal y no ingerir embutidos. Dando un seguimiento, el control de la ingesta de líquidos es muy importante en los enfermos renales, ya que según el grado de insuficiencia, la acumulación puede tener graves efectos. La cantidad de líquido recomendado depende, por tanto, del estadio de la enfermedad, así como de la causa que lo haya provocado. En consecuencia, hay que adecuar la ingesta a las necesidades de cada paciente, teniendo en cuenta también si mantiene o no diuresis y la cantidad de la misma. Por último, agradecerles su valiosa atención y sus atenciones a la maestra Eva Salmerón. Muchas gracias.